Estamos a vuelta en Capital Global y sobre la forma en la que a partir de la caída de la Primera República Española y de la restauración borbónica con Alfonso XII se fue gestando el clima político para el advenimiento de la Segunda República y eventualmente para el estallido de la Guerra Civil Española, pudimos platicar con el doctor Alberto Reig Tapia, profesor investigador de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, España, y esto fue parte de lo que nos dijo. El régimen que llamamos de la Restauración, copiando un poco hasta cierto punto el modelo británico del turnismo, de un partido liberal y un partido conservador, había llegado a su agotamiento porque estaba trufado desde el comienzo, ¿no? Se ponían de acuerdo el líder del Partido Conservador y del Partido Liberal, el rey, cuando estaba quemado uno de ellos, convocaba elecciones y ganaba el otro, etcétera. Era, en fin, un régimen de oligarquía y caciquismo, como dijo Joaquín Costa, ¿no? Y ni siquiera podíamos hablar de una monarquía constitucional. Una monarquía liberal sí, ¿no? Porque una monarquía constitucional tiene que tener división de poderes, claramente, y el rey intervenía demasiado en política. Se ha hecho común la expresión de borbonear, ¿no? Y por tanto, y luego pues había una feroz represión policial con los movimientos populares, por tanto no era un... Entonces el último cartucho, por decirlo de una manera gráfica, fue la dictadura de Primo de Rivera, porque el rey se había implicado en la guerra de Marruecos de una manera un tanto, en fin, equívoca, y provocó muchos muertos, cerca de 14.000. Y entonces, pues en un primer momento tuvo mucho éxito, porque estabilizó la moneda, la peseta, porque acabó con la guerra de Marruecos, porque hizo una política de firmes especiales que se llamaba de carreteras, pero claro, rápidamente, que es lo que le ocurre a la mayor parte de los dictadores, si se hubiera retirado a los 2 años estaría en las páginas doradas de la historia de España como alguien que coyunturalmente sacó al país de una profunda crisis, ¿no? Porque de alguna manera al golpe intervinieron bastante la propia oligarquía catalana y la mayor parte de la población estaba verdaderamente hastiada de la clase política, o sea que estaban deseando que llegara alguien que barriera un poco, digamos, la casa. Pero inmediatamente se inventó un partido, el Partido de Unión Patriótica, inmediatamente quiso reformar, hacer la propia Constitución, y entonces ahí empezó la oposición de los estudiantes, ¿no? de los obreros, ¿no? de los intelectuales, y llegó un momento que se dio cuenta que no tenía el apoyo del ejército, se convocaron, hubo, bueno, 2 gobiernos inmediatamente después de Primo de Rivera, el del almirante Aznar y el de Dámaso Berenguer, y la solución, digamos, no mejoraba, y entonces se convocaron elecciones municipales, que es uno de los argumentos por los que dicen que la proclamación de la República fue un régimen ilegal, porque eran unas elecciones municipales, no eran unas elecciones legislativas ni constituyentes. Y de hecho sacaron más concejales, no sé cómo los llaman aquí ustedes, regidores, o no sé cómo los llaman, concejales. Más y regidores, sí. Es que estamos en cambio de legislación en esa materia. Exacto. Entonces, bueno, pues de hecho sacaron más regidores monárquicos que republicanos, pero en las ciudades donde no había posibilidad de pucherazo, no sé cómo le llaman aquí ustedes, o sea, cometer ilegalidades, sí, claro, recuento de votos y demás, o en fin. Exacto, pues las grandes ciudades triunfaron claramente las candidaturas republicanas, y entonces, como alguien dijo expresamente, el país se había acostado monárquico ante la sorpresa y se había levantado republicano. Incluso hubo alguna proclamación en Eibar, creo recordar que fue la primera ciudad en que Antonio Machado sacó la bandera republicana en Segovia, etcétera, y el rey mismo consultó y vio que no le iban a apoyar la Guardia Civil y el general Sanjurjo, concretamente, que luego fue uno de los que se rebeló en el 36 contra la República, y entonces fue cuando hizo el famoso manifiesto de que, para evitar un enfrentamiento con el pueblo, que elegía el camino del exilio, ¿no? Y entonces fue una fiesta popular y se proclamó de una manera bastante espontánea y bastante popular la República. Le estamos hablando de la Segunda República Española, estamos hablando del año 31, Alfonso XIII, principios de la década de los 30 del siglo XX. Ajá. Y después ya en una España republicana vamos a vivir momentos
difíciles. Era una coyuntura muy complicada. Como usted sabe muy bien, Europa estaba al borde del estallido, las democracias clásicas estaban acogotadas por el expansionismo, digamos, de los fascistas y del nacionalsocialismo en Alemania. Llega el rebufo del crash del 29 en Estados Unidos, entonces es una situación económica en que hay mucho paro, hay mucha crisis y en que están cayendo en un efecto dominó todas las democracias. Apenas resisten el Reino Unido, digamos, y Francia, bueno, y las nórdicas, y están todos verdaderamente muy temerosos del expansionismo nazifascista y no hacen nada más que hacer concesiones. Y bueno, la historia siempre demuestra, exacto, que el pacifismo de Chamberlain. Con Saddam Hussein ocurrió también algo parecido, ¿no? Y bueno, estalló desgraciadamente la guerra civil en España. Fuimos un poco el conejillo de Indias, como podía haber estallado en otros países europeos. Y por eso se habla de alguna manera de que la guerra civil europea, que también se la llama así a la Segunda Guerra Mundial, empezó de alguna manera en España, ¿no? Y ahora una guerra terrible, dicen aquí ya terrible. Se media España la mató la otra mitad. Sí, ¿Cómo se desarrolló la guerra, el alzamiento? Bueno, la sublevación militar empieza en el norte de África, donde había sido destinado el general Franco, que todo el mundo se sabía que era la gran esperanza blanca, por utilizar un poco esta expresión, la gran esperanza de los conservadores. El régimen desconfiaba de él y lo nombran comandante militar en las islas de Canarias, ¿no? Y en las Canarias. Y él se siente muy, muy dolido, porque claro, estaba en el ajo de alguna manera de la conspiración de los generales en Madrid, y así se lo dice al jefe de gobierno: hacen ustedes mal en alejarme de aquí porque podría ser muy útil para la defensa del régimen. Y de hecho, cuando se subleva, un diplomático, Sangroniz, le presta su pasaporte, en fin, o sea, escribe una carta diciendo que vuela, sin autorización, claro, del gobierno de Canarias, para ponerse, digamos, al frente por si las cosas salían mal, ¿no? Y de hecho, Franco, se dicen muchas cosas, pero un hombre muy, muy astuto. Se puso, había contratado el ABC y Juan March un avión para que que se contrató en Londres, y viajó al norte de África para que lo trasladara de ahí a Marruecos para que se pusiera al frente de la Legión, que por abreviar era un poco como los marines, ¿no? Era un cuerpo de intervención inmediata que era de cerca de 40.000 hombres, y mientras que el ejército metropolitano estaba obsoleto, desgastado por el mantenimiento, en fin, de los restos del imperio colonial y demás. Y entonces era básico que Franco, que había adquirido nombre y prestigio al mando de la Legión, se pusiera al frente. Y de hecho, pues le hace dar a la avioneta que le transportaba que diera unas vueltas sobre el aeropuerto de Sami Ramel en Tetuán, y cuando descubre al coronel Sáenz de Buruaga, que lo llamaba el Rubito, dice: ahí está el Rubito. Entonces comprende que la plaza ha sido ocupada y que él puede aterrizar ya con tranquilidad, ¿no? O sea, ya le habían sublevado el ejército sus propios, digamos, colegas, ¿no? Y bueno, y entonces ahí consigue hacer un puente aéreo. Hitler decide ayudarle. Los monárquicos ya habían conspirado, ya habían pactado, ya habían conseguido ayudas para el comienzo de la guerra, es decir, antes del 34 ya hay negociaciones para que, digamos, la derecha esté preparada, ¿no?, para dar un golpe, digamos, de fuerza, ¿no? Porque el primer bienio, que es entre el año 31 y el año 33, gobiernan las izquierdas, una coalición entre partidos republicanos y el Partido Socialista, que hacen toda una serie de reformas, lo llaman el bienio reformista, ¿no? El sistema electoral entonces era un sistema mayoritario, y por una pequeña diferencia de votos hay sublevaciones anarquistas, hay un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo en Sevilla. Entonces, bien podemos decir un poco que es que lo que le pasaba en esos momentos a España es que no había republicanos, o que cada uno tenía su propia visión de lo que era la república. También había una corriente histórica en aquel momento, y tiene que ver con el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, claro, en la Unión Soviética, y el ejemplo que esto representaba, la inspiración que representaba para sectores políticos de España
y que también actuaron de alguna forma dentro de la trayectoria histórica de la Segunda República. De España, ¿no? Y en general a toda la burguesía europea. Ver que de repente se está creando un magnoestado, en fin, bajo la inspiración, digamos, de Marx. De hecho, en Andalucía, el periodo del año 17, 18, 19 le llaman el trienio bolchevique. O sea, verdaderamente el ejemplo, que tampoco había una gran comunicación, ¿no? Tampoco había una gran sabiduría de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Hombre, algo sí se sabía cuando Lenin, las tesis de Abril, y decide, pues en fin, crear la Tercera Internacional y demás. Fernando de los Ríos, que era un socialista español, viaja y se encuentra con Lenin para que le explique un poco en qué consiste ese giro, ¿no? Y dentro de las explicaciones que le da a Lenin, Fernando de los Ríos hablan en francés porque Fernando de los Ríos no hablaba ruso y Lenin no hablaba español, y Fernando de los Ríos le pregunta ¿et la liberté? Y Lenin le responde ¿liberté? ¿Pourquoi faire? Y claro, Fernando de los Ríos se queda muy desconocido, pues precisamente para discutir qué es la libertad, cómo nos organizamos, claro, y demás. Claro. Y entonces los socialistas españoles no se incorporan a la corriente comunista de la Tercera Internacional. Es una época tremendamente conflictiva. Es una época muy conflictiva, y usted decía que fue como el experimento de la Gran Guerra, claro, Europea, España, pero bueno, también todos estos factores tienen que considerarse para entender el por qué esta Segunda República Española derivó en un enfrentamiento armado, en una guerra civil que además fue particularmente sangrienta. En la retaguardia, sí. Y que además involucró a actores internacionales, claro, de manera muy importante. Los fascismos estuvieron detrás del alzamiento franquista, el caso de la Italia de Mussolini, el caso de la Alemania de Hitler, estuvieron operantes ahí. Sí. También hubo hacia la República apoyo de la Unión Soviética, sí, aunque de manera más indirecta, ¿no? Bueno, o sea, una de las cosas que hace el revisionismo y la propaganda es precisamente decir que había un gobierno bolchevique o que estaban para la revolución. En el gobierno que se crea después de las elecciones del 36, no es que no hubiera ningún marxista en el gobierno, es que no había ningún socialista. Era un gobierno de republicanos, y el programa era retomar, el programa del Frente Popular era retomar la política reformista del primer bienio. Pero desgraciadamente las derechas, el conjunto de las derechas no estaban por una nueva travesía del desierto. Y como le digo, desde antes de la revuelta, la izquierda tampoco no era inocente, porque en 1934, porque entraron, digamos, diputados de derechas de la CEDA, fue lo que provocó la revuelta. Pero claro, es que la CEDA en aquellos momentos, en contra de lo que también se dice, no era un partido demócrata cristiano clásico. O sea, el modelo era Dollfuss, que había aplastado a la izquierda, digamos, en Alemania. Y hay discursos de Gil Robles, que era su líder, diciendo el Parlamento se somete o lo sometemos, y si hay que derramar sangre, pues se derrama sangre, y hay que liberar a la patria de la masonería y, en fin, los tópicos, ¿no? Típicos de la derecha clásica. O sea, que realmente la situación era prácticamente muy difícil de que hubiera asentado y que hubiera cuajado. Fue un turnán, ¿no? muy fuerte. El primero, el bienio reprosista, cuando ganan las derechas en el año 33, se dedican a desmontar todo el reformismo que había hecho la izquierda. Por eso se sublevan, en fin, la revuelta del 34 ilegalmente, porque ciertamente la CEDA tenía derecho a gobernar y a entrar a ministros, digamos, en el partido. Pero claro, a la vista de lo que su admirado Dollfuss estaba haciendo en Europa, pues claro, los obreros y la izquierda española nos van a machacar como los están machacando en Europa, en Alemania, digamos, en Italia, etcétera. Y entonces, pues bueno, es un movimiento ilegal, pero es un movimiento de alguna manera de defensa, porque dice, vienen a por nosotros. Entonces llega de nuevo el 36 y otra vez lo mismo. El programa del Frente Popular retoma. El sistema electoral permitía un poco estos vaivenes, ¿no? De que era un sistema mayoritario, y entonces hubo una diferencia de apenas 500.000 votos en las elecciones del 36, pero las ganaron, digamos, el Frente Popular. El Frente Popular. Y a partir de abril empieza la conspiración del general Mola, empiezan a unificar conspiraciones, lo llaman el director, y empiezan a preparar el golpe. Empiezan a preparar un golpe que derivaría en el inicio de la Guerra Civil Española, que transcurriría de 1936 a 1939. De esto y mucho más vamos a platicar con el doctor Alberto Rech en las siguientes entregas de Capital Global. Por lo pronto, le agradezco haberme acompañado. Mi nombre es René Palacios. Pásela muy bien y continúe en la programación de Efecto Televisión. Hasta la próxima.
Capital Global con René Palacios.